Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Bueno, aquí estamos en Opiniones, el programa de Pedro Corso, este tremendo periodista cubano, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, gran amigo. Él tiene que estar unas 3 semanas en Europa y en consecuencia yo voy a tener el tremendo desafío de sustituirlo durante estas 3 semanas. Y en el programa de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que fue el 36 Congreso Hemisférico de la Cámara de Comercio e Industria Latinoamericana, Camacol, que se llevó a efecto durante esta semana, de lunes a jueves de esta semana que está concluyendo. Vamos a tener como invitados a 2 figuras muy relevantes del comercio y la industria hispánica, el veteranísimo dirigente empresarial venezolano-cubano o cubano-venezolano, como se le quiera ver, Raúl López Pérez. Bienvenido, Raúl, gracias por tu compañía, hermano. Encantadísimo de estar en este estudio, estar contigo y estar en el programa de Corso. Sí. De Pedro, ¿verdad? Que Pedro es un tipazo. Y tenemos también a Juan Miguel Moreno. Juan Miguel Moreno es director de la Cámara de Comercio de Almería, España, esa ciudad mágica, andaluza, española, Almería. Él es un gran conocedor del turismo agrícola, de esa alternativa económica extraordinaria para nuestros países hispanoamericanos. Bueno, Raúl, la conferencia de Camacol, el Congreso Hemisférico, número 36, se dice rápido, ¿no? Pero ya van 36. Son 50 años los que está cumpliendo Camacol y 36 el Congreso Hemisférico. Camacol comenzó hace 50 años, cuando ese grupo de cubanos buscando libertad, que huían de la entrada del comunismo en Cuba, llegaron acá, enseguida sintieron la necesidad de agremiarse y crearon esta cámara, que empezó a ser una camarita pequeña y que fue creciendo porque a esos cubanos que supieron ganarse el favor. Esos cubanos pioneros realmente completaron una hazaña. No solo crearon cosas como Camacol, sino que convirtieron a Miami en una ciudad muy pujante, muy dinámica. Ellos llegaron aquí, esto era una ciudad en que nadie hablaba español. El español no estaba vedado, era inclusive hasta digno de menosprecio. De menosprecio. Ellos tuvieron que luchar contra el factor idioma, tuvieron que luchar contra llegar a un país y empezar de la nada, luego la nostalgia, la tristeza de lo que dejaron en sus países. ¿Y cómo discurrió esta conferencia hemisférica? ¿Qué fue lo positivo de la conferencia? Bueno, luego de que este grupo se fue acostumbrando y fue haciendo y fomentando Miami, ellos se dieron cuenta de que Miami crecería en la medida que creciera el comercio internacional entre los Estados Unidos y Latinoamérica, y de ahí crearon el Congreso Hemisférico a más o menos los 15 años de estar. Es una plataforma de acercamiento entre los empresarios latinoamericanos, españoles y los de Florida, ¿no? Ahí se creó un concepto que es el que nosotros hoy en día premiamos a los empresarios, que se llama de Sánchez a Smith. Ajá. O sea, Sánchez, que pudiera ser González o Rodríguez, de Latinoamérica, que se une al Sánchez de aquí de Miami, para entenderse con Smith en el resto de los Estados Unidos y de aquí mismo, y a la inversa. Y así crear una corriente de comercio que ha ido creciendo, y hoy ya lo puedes ver, el comercio de Latinoamérica es el primer factor del comercio. Y Miami es reconocida como la puerta de las Américas, algunos dicen incluso que la capital de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Y hasta ahora nosotros éramos no solo eso, la puerta de las Américas y la capital de las Américas, sino que ahora el Congreso le decimos hemisférico de abierto al mundo, porque ya ahora tenemos con nosotros, además de los latinoamericanos, tenemos a Turquía, Polonia, a China. Estuvo el embajador de Polonia, un hombre muy interesante, además que habla español muy fluidamente. Fabuloso, sí. Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, mire, el presidente de Camacol, de la Cámara de Comercio Latinoamericana, es un cubano muy distinguido, Mario Gutiérrez, y otro cubano también de mucha prosapia, Willy Gore, fue el chairman, o sea, el presidente de este Congreso Hemisférico. Ahora fíjate tú, tenemos a Juan Miguel Moreno, que es de la Cámara de Comercio de Almería, España. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes participar en este congreso, Juan Miguel? Pues primero por la gran unión que ha existido siempre entre España y Latinoamérica en todos los aspectos.
Los primeros, los personales, porque para nosotros es como muy natural, por nuestra cultura, por nuestra forma de hablar, por nuestra lengua, etcétera, el entablar negocios con América Latina. En segundo lugar, porque Miami, como bien dice él, crisol de la América. Yo siempre digo que Miami es una ciudad de película. Mucha gente a nivel mundial, en Europa, incluso en España, la conoció a través de las grandes producciones. Y cuando alguien me pregunta allí, porque Miami se ve como un lugar muy especial, muy mitológico, digámoslo así, cuando me preguntan Miami cómo es, digo, pues Miami es la capital de América Latina, lo digo sin ninguna duda, y también pensar que está entre las 3 grandes capitales del mundo a nivel económico y que ha sido agrupada gracias al crisol de cultura de América Latina aquí circula. Entonces, para España lo normal es estar aquí en Miami y luego tener la suerte de poder participar en Camacol, con Camacol en el Congreso Hemisférico, que luego es el lugar, uno de los momentos en todo el año donde más contactos se producen de gente que vienen de todos los países. Porque ¿Y tú tienes una experiencia de negocio no solo en Miami, sino en otros países del hemisferio, ¿no? Sí, las experiencias de negocio llegan siempre de que desde el lado de Europa al lado de América hay muchísima transmisión, digamos, de conocimiento, porque también son 2 perspectivas distintas de modelos económicos que en Miami no enfocan muy bien, entonces es muy fácil desde ese punto de vista. Yo fundamentalmente trabajo en proyectos en Centroamérica. España, como sabéis, es la segunda... ¿En qué parte de Centroamérica? Pues ahora mismo estamos haciendo cosas en Jamaica con el tema de la artesanía. Estoy haciendo también, voy a dirigir el Congreso Nacional de Turismo en Guatemala. Y bueno, pues haciendo algunas cosas también en Nicaragua. Centroamérica, desde luego, es uno de los lugares con más proyección de crecimiento turístico que existen en la América y que lógicamente pues están tratando de potenciarlo porque hay muchísimo cliente europeo y americano que quiere llegar allí. Ahora, Raúl López Pérez, yo escuché tu ponencia, tu disertación en este Congreso Hemisférico de Camacol y quedé muy impresionado por algunas afirmaciones que tú hiciste allí. Incluso hiciste una que alguna gente consideró muy atrevida. Dijiste que para el año 2035 se va a acabar la pobreza en el mundo. ¿Tú sostienes eso todavía? Así es. Resulta que esta ponencia viene al caso de una plenaria en que estamos hablando de la conservación del ambiente, y estamos naturalmente claros que lo primero hay que tener una educación y clara conciencia de ahorrar energía, de no malgastar, de no derrochar, de cuidar del ambiente. Pero yo empecé mi charla donde terminaban las otras. Sí, es verdad. Yo lo empecé hablando de que para hablar de la superación y de los problemas de ambiente, lo primero que teníamos que hablar era de la abundancia. Y la abundancia es lo contrario de la escasez. La escasez trae problemas, la escasez mantiene los problemas y los acrecienta. La abundancia los resuelve, porque tú, cuando las cosas están bien, está más fácil para resolver. ¿Y dónde sustentas tú esa afirmación tan contundente que hiciste, que en el año 2035 la pobreza va a ser superada por fin por la humanidad? Hay 2 libros que he leído recientemente, y en uno de ellos me ha querido que ya yo he escrito a sus autores, porque ellos están captando gente en el mundo entero para trabajar en este sentido, para aproximarme a uno de los luchadores de la abundancia. Y entonces este libro se llama Abundancia y está hecho por 2 científicos profesionales de la Universidad de California, que han basado estudios vastísimos en cuanto al mayor acopio de información sobre el inventario. ¿Cuál es el nombre de los científicos? No es que para estimular a la gente a leer el libro. El vale libro se llama Abundancia. Vale la pena. Estos señores, claro, como americanos al fin, no recuerdo siempre los nombres, claro, lógico. Es Peter Diamandis y Steven Kohler en el libro Abundancia. ¿Qué plantean ellos allí? Y además de ese, porque no debo ignorarlo, la de una persona muy conocida aquí en Miami, que es este escritor argentino Andrés Oppenheimer. Excelente periodista. Excelente periodista, que él hizo recientemente también un libro que se llama Crear o Morir, libro que les recomiendo a todos porque es un reto para los latinoamericanos, para salir de su desarrollo. Y ambos autores plantean
que se va a superar la pobreza. Porque Andrés Oppenheimer ha entrevistado a muchos de estos personajes que están en el libro Ahora, ¿en qué se basa? Bueno, se basa que si realmente vivimos una época muy convulsa, muy complicada, con muchos problemas, quizás la época de más problemas en la historia de la humanidad, problemas de cataclismos mundiales, problemas de razones naturales como de terrorismo, y hasta de genocidio en algunos. De todo. Sí, pero vivimos también en la época en donde hay más recursos humanos y tecnológicos para superar eso. Las calamidades, sí. Sí. En este momento tenemos la mayor información. Cuando una persona de hoy, de esta actualidad, recibe información que es equivalente a 100 veces lo que recibía un ciudadano de 1 o 2 décadas atrás. Es extraordinario. El bombardeo de información que vive el ciudadano común desde niño hasta adulto es algo espectacular. Entonces resulta que confluyen una porción de factores y claro, se da por sentado. Ellos parten de una cosa que ya es conocida antes, que es la pirámide de las necesidades, y entonces ellos parten que en la base, el necesitar, las necesidades básicas de las personas, que es, vamos a decir, tener alimentos, y al tener alimentos significa 2.000 calorías diarias más algunos suplementos. La salud garantizada, agua potable por 5 litros, electricidad. 25 litros de agua más para el aseo y las cosas, tener un refugio donde vivir y tener electricidad. No, hasta ahí es lo más básico. Okay. Después viene ya cuando ya tú tienes cuando tienes asegurado eso, pasas al segundo escalón. Que es información, que es energía, que es comunicaciones, todo eso. Y después la pirámide final viene a ser cuando ya todos estos problemas están resueltos y puedes organizar tu ocio, ¿no? Y la gente puede, inclusive los médicos pueden anticiparse a las calamidades de salud porque se van a ser previsibles. Bien. Ahora fíjate tú. Lo que ellos aseguran es que en 25 años, o sea, de aquí al 2035, toda persona, hombre, mujer o niño, en el mundo entero tendrá satisfecho esa pirámide. Las necesidades básicas. Las necesidades. Y al eso se va a terminar la pobreza que hoy todavía, como la conocemos hoy en día, grande, a pesar de que ha venido disminuyendo. Sí, señor. Porque ahora fíjate tú, mi querido Juan Miguel Moreno, tú compartes esa idea de que es posible superar la pobreza en 25 años. La pobreza como lo plantea Raúl López Pérez, y como superar la necesidad, cubrir las necesidades básicas. Sí, yo creo que la tecnología para superar la pobreza existe. En esa pirámide de Maslow hablamos del agua. Hoy día se puede desalar el agua del mar de forma sencilla, incluso utilizando energías renovables. La energía, que es la base de cualquier sistema productivo, a través de la energía podemos irrigar plantas, la energía hoy día se puede obtener de cosas tan sencillas como el aire o el sol. Es más un interés por parte de los gobiernos de implantar esos sistemas, pero la pobreza, la erradicación de la pobreza está al alcance de la mano del hombre, y es una cuestión más de planteamiento y de asegurar que se quiere que otra. Hay muchas poblaciones en África, donde yo suelo ir, toda la zona del Sáhara, donde con placas solares están cubriendo todas esas necesidades que hace 20 años eran impensables. Están haciendo de comer con cocinas solares y están haciendo su alimento. ¿En el Sahara? En el Sahara. La tecnología está, incluso de donde yo vengo, en Almería, en un lugar que es absolutamente desértico, hemos creado la mayor despensa de alimentos de Europa. ¿Qué producen? Los invernaderos, los greenhouse de Almería producen todo tipo de verduras, tomates, lechugas, pepinos, que exportamos a nivel mundial, y ha conseguido que una zona que en teoría tenía una debilidad
debilidad del clima, una debilidad de las necesidades de agua, lo haya convertido en una fortaleza y seamos los mayores exportadores de Europa. Es decir, la tecnología nos apunta, estoy totalmente de acuerdo con el señor Raúl, a que la pobreza se puede erradicar. Ahora fíjate tú, Raúl, ¿de qué otra manera se manifiesta este gran salto adelante de la superación de las necesidades materiales acerca de las cuales te acabas de referir? Primero partimos de la tecnología, que el avance es tan gigantesco, en una forma exponencial, es decir, multiplicado por 2. Cada vez tú hoy inventaste un aparatico, mañana inventaste 2 aparaticos, 8 aparaticos, 100 aparaticos, vas creciendo. Y así va funcionando la cultura digital, ¿no? Porque cada día inventa uno, no tiene tiempo de actualizarse. Eso se manifiesta, por una parte, en cuanto a la Internet, por ejemplo. La Internet hoy te invade la comunicación en una forma extraordinaria, pero la Internet dentro de un par de años más, la Internet se va a saturar, va a ser 10, 20, 100 veces más que la Internet de hoy, porque entonces va a tener, a través de las redes, va a tener usos ya no solamente de comunicación, sino la ropa, el cuerpo, el reloj, todo van a ser indicativos tanto de la salud como de otras cosas. Pero eso no plantea, eso es la parte positiva, la parte hermosa del desarrollo industrial, tecnológico, pero eso no plantea la vieja amenaza de la robotización de la humanidad. Bueno, siempre déjame decirte que vamos a tener, que no es una panacea, siempre va a haber amenazas, y la robotización también es un peligro. Para que eso nadie lo quiere soslayar, existe, pero vamos a dar por sentado que el hombre siempre va a ser más inteligente de saber cuándo es el equilibrio entre una cosa y la otra. Perdona, Juan Miguel, ¿tú crees que el hombre será lo suficientemente inteligente como para saber dónde están los límites? Yo creo que el hombre camina hacia una evolución en la que evoluciona como ser humano tal y como lo conocíamos hace 15 años, y estaremos tan inmersos en ese cambio que sabremos hasta qué límites podemos llegar, pero no nos daremos cuenta de la transformación. Hablábamos de los wearables, de todo lo que está ahora mismo haciendo que se nos controle hasta nuestras pulsaciones cardíacas. Va a haber un momento en el que, en función de esos indicadores de nuestro cuerpo, automáticamente se nos van incluso a implantar sistemas para que nos mediquen. Es decir, todo eso está por llegar. Cuando nosotros ahora mismo nos comunicamos, lo hacemos a través del móvil, por WhatsApp, o buscamos una información y le preguntamos al móvil. Esto es el superhombre, es decir, esto hace 30 años Raúl no tenía respuesta a una pregunta que yo le hiciera difícil hasta mañana, que no fuera a su casa y leyera los libros. Ahora él coge el móvil, él pregunta a Google y él me responde. Ya no es Raúl de hace 30 años, es un superhombre en relación al hombre que era. Entonces toda esa evolución está ahí, nos va a hacer más inteligentes, pero hay que pensar que nuestros hijos, los niños, yo tengo niños de 4 y de 6 años, están viviendo ya nativamente con esa tecnología, y para ellos ya el razonamiento que se basaba en nuestra educación hace 30 o 40 años ya no tiene sentido. Ellos ya la información la cogen de YouTube. Tengo a mi niño de 6 años que acaba de comprarse una tortuga de tierra y es un experto en tortuga de tierra, porque le pregunta al Smart TV qué puede comer la tortuga de tierra. Y él ya tiene un doctorado en tortuga de tierra. Él sabía perfectamente. Y esa evolución nos va a llevar a ser mucho más eficientes, eso sí es verdad, y yo creo que todo va a crecer de una forma mucho más exponencial. Ahora fíjate tú, aparte de esa amenaza de la robotización, los pesimistas también se refieren a otra amenaza que es igualmente perniciosa, igualmente odiosa, ominosa, y sería la pérdida de la intimidad, la conculcación de la privacidad. El hombre va a terminar expuesto al escrutinio público total. Mira, hay un programa de la televisión pública alemana que para mí son los que siempre hago, trato de, mientras en España o en otros países estamos viendo otro tipo de programas, los alemanes hacen lo que le llaman las docuficciones. Las docuficciones son que a través de un montón de científicos piensan cómo va a ser el mundo en el año 2030. Y hablan justamente de un chico que de pronto lo desconectan de las redes sociales y al desconectarlo de las redes sociales lo expulsan de la sociedad.
Es decir, va a haber un momento en el que nuestra intimidad ya no solamente la vamos a perder, que por supuesto cada día la hemos perdido más, sino que no vamos a poder vivir sin una sociedad virtual. Porque recordemos que los chicos de 16 años cuando se levantan por la mañana miran el Facebook a ver qué están publicando, las quedadas se hacen a través de las redes sociales y las conclusiones, incluso los moving, estos que se hacen a través de las redes sociales. Es imparable. Nosotros todavía, los que estamos aquí, tenemos un cierto recuerdo de la privacidad y la añoramos, pero estos niños que ya nacen siendo públicos no la van a añorar. Lo que sí habrá es que educarles de cómo deben de cuidar esa imagen pública. El día que llegas a presidente de gobierno de los Estados Unidos, pues puede ser que tengas un comentario con 9 años en una red social que te haga perder una campaña. Eso habrá que tenerlo también en cuenta. Voy a rescatar una palabra que utilizaste, que es educar. Fíjate tú, como padre y como abuelo, prácticamente se va a perder todo protagonismo de los padres y los abuelos, o se está perdiendo todo protagonismo de los padres y los abuelos en la educación de los muchachos. ¿Eso es bueno o malo? Sí, es que lo que se está es cambiando. Hasta ahora los muchachos han sido víctimas de un mandato que empieza con los padres y sigue con los maestros, y el muchacho, el estudiante, es un individuo pasivo que recibe instrucción y órdenes. Ya eso no funciona porque en la modernidad ahora los jóvenes necesitan ellos participar, ellos necesitan ser artífices, no pueden ser unos simples objetos pasivos. Espectadores. Sí. Espectadores. Entonces, ahora ya los maestros, como ayer lo decía, el jueves pasado lo decía uno de la gente que estaba con nosotros, en muchas escuelas los niños son los que le enseñan a los maestros a manejarse en la internet. Fíjense cómo están cambiando. Bueno, entonces ya la educación... De eso sé yo algo porque mi hija de 15 años es la que me ayuda a mí a desarrollarme en internet. Y entonces ahora los muchachos, probablemente las escuelas van a ser distintas y se va a buscar más tiempo en que los muchachos interactúen entre ellos mismos. Ellos en la escuela, hoy tú vas a la escuela a recibir lecciones y en la casa es hacer las tareas, ahí va a ser al revés. Sí, señor. Los muchachos van a reunirse entre ellos, van a interactuar, van a penetrar los estudios, van a crear mucho, porque es la mente de todos los jóvenes que se va sumando una con la otra y van a llevar soluciones a la escuela que después se reúnen con el maestro para canalizar todo esto. Esa es la tarea. Es un futuro que no sé si será bueno o malo, pero de que es fascinante, es fascinante. Sí. Eso estamos de acuerdo. Pero fíjate tú, ahora yo tengo miedo. Pero además de esto, hay unas cosas que son muy importantes. Hoy, un laptop para cada estudiante, esa campaña es gigantesca. Hoy, las bibliotecas virtuales. Sí. Hoy hay bibliotecas que tienen cursos de todo. Pero fíjate, Raúl, es que ahora me da miedo haberme lanzado para lo hondo sin saber nadar, ¿no? Entonces, quisiera que volviéramos un poco al Congreso Hemisférico de Camacol. Yo fui miembro de la delegación venezolana al Congreso Mundial del Ambiente en Río de Janeiro en 1992. Entonces, una de las cosas que se resolvió allí es que para la protección de las áreas naturales, de los parques nacionales, era muy importante el ecoturismo, porque el ecoturismo producía financiamiento para que las áreas naturales, los escenarios naturales con potencialidad para el turismo se financiaran a sí mismos. Entonces resulta que Juan Miguel Moreno, que lo tenemos aquí disponible para preguntarle lo que nos dé la gana, es un experto en turismo agrícola. ¿Cómo es eso, Juan Miguel? Bueno, como bien has comentado, las motivaciones que lleva una persona a viajar son muy diversas. Muchos de ellos es conocer zonas naturales y salvajes, y ahí tenemos el ecoturismo. Pero muchos de nosotros viajamos por motivos culturales. Fíjate que es uno de los grandes, digamos, motivaciones que tienen las personas cuando viajan. Dentro del turismo cultural podemos conocer muchas cosas. Podemos conocer la historia de las civilizaciones visitando pirámides, podemos ver museos, podemos conocer... Pero hay algo muy especial y que se está potenciando mucho en Europa, y es conocer cómo se producen los alimentos.
alimentos. Y es que eso lo vemos cuando muchas veces con nuestros niños, cuando hacemos turismo rural. Recuerdo que en tu intervención en el Congreso de Camacol dijiste algo que muy interesante, muy llamativo. Dijiste que los niños cuando hacen ese tipo de turismo agrícola se dan cuenta que los huevos no nacen en el supermercado, sino de las gallinas. Efectivamente, empieza a haber ya una desconexión entre el habitante de la ciudad y el origen del producto. Entonces, la visita a la fábrica, a las explotaciones agrícolas en activo, para explicarte esos procesos, tienen un interés sobresaliente. Tenemos ejemplos como las rutas del vino, lo que le llamamos el enoturismo, muy extendido en España, en La Rioja y en Ribera del Duero. Tenemos rutas ya bastante constituidas en América, como en el caso de Colombia, el eje cafetero, en Costa Rica, pero tenemos unas oportunidades pues, de conocer las plantaciones y explicarle a los turistas que ya están en el país y que viajan probablemente por más motivos, visitar las fábricas en activo. ¿Pero por qué es importante este desarrollo? Porque por un lado diversificamos la oferta turística del país, es decir, le damos al país más contenidos para defender que es un país al que hay que ir. Estoy pensando en México, por ejemplo, pues que explican cómo se hace el tequila, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden explicar, pero por otro lado, y aquí estamos, está don Raúl, dirigente un poco del mundo empresarial, le facilitamos a las pymes herramientas de promoción y de marketing para luego... Son las pequeñas y las medianas empresas. Sí, en España le llamamos pequeña y mediana empresa y siempre le denominamos pyme. Bueno, me refiero a las empresas, le estamos dando a las empresas un potencial de visitantes que van a conocer sus instalaciones y que debido a todo esto que hemos hablado de las redes sociales y de la interacción van a hacer una promoción turística, pero una promoción económica de su empresa que luego les va a favorecer que puedan vender mejor sus productos. Y van a tener un ingreso adicional. Efectivamente, porque ya en la visita, pues bueno, pues la visita también se puede cobrar. Si tú das unos servicios adecuados, cobras. Además, pueden comprarte el producto. Pero donde está la gran trascendencia y repercusión es que cuando este visitante que ha estado en tu fábrica vuelve a su país de origen y se encuentra en el lineal del supermercado tu producto, entre uno y otro va a elegir el tuyo porque guarda una cierta relación sentimental. Va a ser gran promotor de tu trabajo. Y va a ser un promotor. Entonces, ahora, fíjate, esa es la línea de... Muy bien explicado. En este minuto que nos queda, Raúl, con esa capacidad de síntesis que tú tienes, la responsabilidad social del empresario obliga a la protección del ambiente y eso se dijo en el Congreso Hemisférico. No, es evidente que el empresario tiene que ser consciente de cuidar el ambiente, de cuidarlo para ahora y para las generaciones futuras. Y eso, pero lo que tenemos que cambiar es el concepto del dramatismo, del temor a lo que va a pasar, sino al contrario, llenarnos de alegría y de esperanza de que estamos construyendo un mundo mejor. Sí, señor. Ese discurso optimista con el cual terminó Raúl López Pérez es lo que queremos proyectarle al mundo desde Miami, desde Camacol, desde Almería. Muchísimas gracias, Raúl López Pérez. Muchísimas gracias, Juan Miguel Moreno. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, y la Virgen del Valle. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias.
Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a WLRN.org y agregue su donación.